Vamos a entrar a nuestro tema. Realmente es un tema muy amplio a la luz de la palabra del Señor, pero vamos a tratar, como dice el Señor, de aprovechar muy bien el tiempo y de tener presente algunos principios a la luz de la palabra de Dios que el Señor nos instruye, nos da, nos orienta para vivir en pureza sexual. Quisiera invitarles en primer lugar a que tomemos la palabra del Señor en primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 12, que a la letra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, vamos a elevar una oración al Señor, vamos a pedirle a Él que quien conoce nuestra necesidad, quien sabe qué necesitamos en esta noche recibir a través de su palabra, que Él permita que cada uno de nosotros podamos aprender y que nosotros podamos disponer nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro entendimiento para alumbre a través de su palabra y ella se convierta en una guía en nuestro caminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de encontrarnos en tu presencia, Señor, a través de este medio, congregados en un mismo sentir, en un gran deseo, Señor, de que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos. Enséñanos, Señor Jesús, tu palabra en esta noche. Instrúyenos y guíanos a través de ella. Mira este grupo de jóvenes que se ha congregado, Señor, porque anhela vivir esa pureza para ti. Dios, te pido en esta noche que seas obrando a través de tu palabra en cada corazón que se dispone a recibirla. Que tu bendición sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces hemos tomado un pasaje de la palabra de Dios que nos hace referencia a la pureza. Y bueno, la pureza implica todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestra vida, pero vamos a hablar de una de esas dimensiones que tiene que ver con nuestra vida sexual, con nuestra sexualidad, que es una dimensión del ser humano. Pero hemos tomado este referente a la luz de la palabra de Dios, especialmente porque es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un joven, y le hace mención en primer lugar del valor que debe él tener muy presente acerca de su propia vida, de su juventud. Porque a veces creemos que ser jóvenes nos lleva a ser necesariamente débiles, que ser jóvenes nos lleva a ser incapaces de muchas cosas, pero no es así. Lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan es: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Así que la fuerza que nosotros podemos tener en Dios no es lo mismo que hablar de nuestra fuerza humana, aunque Dios nos ha dado una capacidad humana. La fuerza que tenemos de Dios, el poder que tenemos de Dios trasciende a toda capacidad humana y somos más que vencedores en Él. Así que Pablo insta precisamente a Timoteo en primer lugar a valorar su vida y a valorar la juventud que tiene. Ninguno tenga en poco tu juventud, hace referencia no solamente a lo que puedan pensar otros y a lo que puedan estimar otros acerca de su propia vida y de su juventud, sino también lo incluye a él mismo. Ninguno le incluye a sí mismo. Así que ninguno de nosotros debe tener en poco lo que somos. Aunque seamos jóvenes, debemos entender que Dios tiene propósitos grandes con nuestra vida, no solamente para bendición nuestra, sino para bendición de otros. Es decir, Dios nos llama a tener en Él la fuerza y el poder y tener ese valor que Él nos ha dado, no solamente para nuestra propia vida, sino para llegar a ser ejemplo a otros, entre esos en pureza. Entonces, ¿qué significa la pureza para que podamos aterrizar un poco en esa dimensión de la sexualidad humana? Pero aclaro, la pureza involucra todas las dimensiones del ser. La palabra de Dios nos habla de que nuestro ser está constituido precisamente por nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Asimismo, todas las dimensiones de ser están vinculadas toda la integralidad de lo que comprende nuestro ser. El apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. La pureza implica no solamente en la dimensión espiritual, sino también nuestra alma, que involucra todo lo que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y libre albedrío. Es muy importante entenderlo desde ahí, que la dimensión de pureza no solamente está desde lo espiritual y solamente en la dimensión espiritual, sino en la mente, el corazón, nuestra alma, y también involucra nuestro cuerpo. Así que nosotros no podemos separar nuestro cuerpo y nuestra mente de la dimensión espiritual. Somos un ser integral y esa pureza nos involucra en toda nuestra integralidad. La sexualidad como una dimensión del ser humano trasciende a toda nuestra integralidad del ser.
La sexualidad tiene que ver con nuestro espíritu, claro que sí, porque fuimos creados por Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo, creó nuestro cuerpo, nos hizo a su imagen y semejanza, sopló aliento de vida en nosotros, así que la sexualidad involucra no solamente el cuerpo, involucra también la dimensión espiritual, ¿sí? Esa dimensión que Dios nos ha dado, que, a lo que llamamos espíritu. Es muy importante eso. La sexualidad involucra nuestra alma, claro, el mundo de las emociones, la afectividad, nuestra mente, ¿sí? Todas las capacidades de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Involucra nuestro cuerpo. A veces hemos reducido a pensar la sexualidad en el cuerpo, y no solamente en el cuerpo en toda su dimensión corpórea, sino también lo hemos ubicado más en la genitalidad. Pero la sexualidad no involucra una simple genitalidad, eso hace parte de la sexualidad. Y a veces cuando mencionamos la palabra sexualidad nos imaginamos de una vez o estamos pensando en que se va a hablar de algo que tiene referencia al coito, a la genitalidad del ser humano. No, eso hace parte de la sexualidad. La sexualidad es una dimensión del ser humano, es lo que parte a definir quiénes somos desde nuestro sexo, desde nuestra base, digamos, genética, y podríamos decirlo desde lo espiritual, desde como Dios nos creó. La Biblia dice que varón y hembra los creó, no existe un tercer sexo, Dios nos constituyó varón y mujer. Es muy importante eso porque eso es lo que hace parte de nuestra sexualidad, la manera en que nos identificamos, en que nos vivimos como mujer o nos vivimos como hombre, de acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestra base genética, cromosomática, es decir, es una dimensión también del cuerpo biológica y que constituye nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, nuestra personalidad, nuestro carácter. Es decir, la sexualidad es una dimensión del ser humano que nos permite ser quienes somos. Así que no solamente es coito, no solamente es genitalidad. Cuando pensamos en sexualidad estamos hablando de lo que somos como seres humanos y la manera en que nos identificamos como hombre, como mujer, y construimos nuestra identidad y expresamos precisamente esa sexualidad de muchas maneras, en la forma en que vestimos, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que pensamos, ¿sí? Es muy importante entender que la sexualidad es una dimensión del ser humano. Entonces, desde ese orden de comprensión, desde una comprensión a la luz de la palabra, de la integralidad del ser, comprendemos entonces que la dimensión sexual abarca todas las áreas del ser humano, o dimensiones, o toda su integralidad, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir entonces que a Dios le interesa lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestra alma. Así que vamos a comprender un poco más acerca de lo que es la pureza. La pureza habla de la calidad de puro, de estar libre de toda mezcla. Es un estado interno de limpieza, es una intervención de Dios en el corazón del hombre, de la mujer. Es una decisión también del ser humano para vivir en esa pureza a la que Dios nos llama a vivir. Y tiene que ver con todo el control de nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos y sentimos en pro de vivir en esa pureza a la cual Dios nos ha llamado. Es muy importante entonces entender dentro del plano de la pureza, desde el propósito de Dios, que vivir en pureza realmente es una intervención de Dios en el corazón del hombre. Pues en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos conduce en esos deseos de los cuales la Biblia habla, los deseos de la carne. Se está refiriendo en la palabra carne precisamente a esa naturaleza pecaminosa, esos deseos que nos llevan de continuo al mal. Entonces, debemos entender que para ser puros es necesaria una intervención en el corazón nuestro de parte de Dios. No se puede vivir en pureza si no hay una intervención divina. Dios es el que nos da esa cualidad de puro. Tiene que ver naturalmente con la santidad. Dios es el que nos hace santos como Él es santo. Y Él es el que nos llama a ser santos y hace parte de su obra en nosotros, porque por sí mismo no podremos vivir en esta condición por nuestra naturaleza pecaminosa. Perdón. Y es importante entender entonces que para vivir en pureza se involucran dos aspectos relevantes y centrales: la intervención divina y la voluntad nuestra, la decisión para vivir y mantenernos en pureza. Eso es muy importante. No solamente es lo que Dios hace en nosotros, porque lo que Dios hace en nosotros lo hace porque hay un corazón que voluntariamente cede su voluntad a Dios y desea vivir.
se propone vivir precisamente en esa pureza. Eso es muy importante porque a veces queremos que Dios purifique nuestras vidas y vivir en pureza, pero que no nos toque hacer nada a nosotros, que Dios se encargue de todo. No, es un deseo del corazón, es una voluntad dispuesta que nos lleva a una decisión de vivir en pureza, porque la naturaleza nuestra es de continuo el mal, la naturaleza pecaminosa. Engañoso es el corazón, dice el Señor, más que todas las cosas, así que se necesita de una voluntad dispuesta para vivir y permanecer en esa pureza que Dios obra a través de su intervención divina en nuestro corazón. Entonces, esto hablando de manera general en la pureza, en todo el estado de vida, como dice el apóstol Pedro, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso involucra aún la expresión y la vivencia de nuestra sexualidad. Bien, para ubicarnos entonces ya en el plano de lo que es la dimensión sexual, es muy importante tener unos principios muy claros a la luz de la palabra del Señor. Y es en Génesis capítulo 1, verso 28, 27 al 28, la palabra de Dios nos habla que en su obra creadora Dios nos creó como varón y mujer. Es decir, no existe un tercer sexo, la ciencia no se desgasta estudiando si la homosexualidad es algo genético, realmente es verídico, es algo claro para la ciencia también de que no es una condición genética ni heredada, sino que la misma ciencia reconoce dentro de la realidad del ser humano y dentro de la realidad de los seres vivos que no hay una condición de un tercer sexo ni de una tercera expresión sexual, digamos, condicionada desde lo genético o lo cromosomático. Es claro, la ciencia lo clarifica para los que tienen la duda, porque la palabra de Dios ya lo dice, que solamente existe esa condición de hombre y de mujer desde lo genético cromosomático. Eso es muy importante. La homosexualidad viene a ser una expresión de la sexualidad que es una decisión que se traza dentro de ese desarrollo de esa identidad sexual donde la persona elige su objeto de deseo hacia el mismo sexo y es una condición de voluntad del hombre sumado a múltiples factores, el aprendizaje, experiencias tempranas, formas de pensar, ¿sí? Obviamente tiene toda una construcción, pero involucra la voluntad y la decisión del hombre. Así como en la voluntad nuestra puede estar dispuesta a vivir en pureza para Dios, también está expuesta a vivir de la manera que quiera expresarse en su sexualidad, porque Dios le ha dado una voluntad y un libre albedrío al hombre, pero Dios ha establecido unos principios de vida. Entonces el hombre decide vivir en ellos o no. Por eso Romanos nos habla precisamente que una de las grandes consecuencias que ha tenido el hombre en el sentido de no reconocer a Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios. Prefirieron darle culto a las criaturas antes que el Creador y en su sabiduría desconocieron la sabiduría de Dios. Es decir, no les importó entender desde el propósito de Dios, ni oír a Dios, ni seguir los mandamientos de Dios, sino que se hicieron sabios en su propia opinión. Y lo que la Biblia dice es que debido a su desvío, a que no reconocieron a Dios, a que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a inmundicia. Es decir, Dios los suelta a lo que ellos quieren hacer, aunque de muchas maneras trata con el hombre, pero la voluntad del hombre contraria a la voluntad de Dios, Dios lo que hace es soltarlos, es decir, los entregó a su inmundicia, y es lo que dice el libro de Romanos, y se refiere a una de esas consecuencias, y es que los hombres se entregaron en laxivias unos con otros, a tener, dice las versiones más actualizadas, relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces el homosexualismo es una consecuencia del desvío del corazón del hombre, de no reconocer el señorío de Dios en su vida, de la sabiduría humana revelada contra la sabiduría divina, y es una lección del hombre en su desvío, en su pecado. Pero pues sabemos que el Señor es el único que libra del pecado, limpia del pecado, y pues así como Dios perdona al borracho, al maldiciente, también perdona al homosexual, es lo que establece la palabra de Dios. Pablo lo dice, éramos maldicientes, borrachos, algunos homosexuales, otros afeminados, que tiene que ver con la línea misma de la homosexualidad, pero donde ya hay un problema también de identidad sexual, no solamente de orientación. La homosexualidad es un problema de orientación sexual, del objeto de deseo, de la atracción, digamos, hacia un objeto de deseo del mismo sexo en este caso, pero ya digamos que hay condiciones de homosexualidad que también está atravesada con condiciones de problemas de la identidad sexual, que no se acepta ser lo que es. Hay quienes tienen una expresión homosexual, pero aceptan ser lo que son, hombres o mujeres en este caso,
pero la identidad sexual, pues, digamos, es otra de las problemáticas a las que ha caído el hombre como consecuencia del pecado, y es confrontar su propia identidad sexual y querer expresarse o querer en un momento dado ser del otro sexo, además de tener una orientación sexual del mismo sexo. Entonces es muy importante que veamos desde a la luz de la palabra lo que conduce al hombre a una expresión sexual fuera de lo que Dios, digamos, diseñó. Y que todo esto ha venido como consecuencia del pecado. Pero volviendo al Génesis, entendemos que Dios hizo al hombre varón y hembra, los creó. Eso es muy importante. Número dos, que la sexualidad que Dios creó en el hombre es algo bueno, porque dentro de todo lo que Dios hizo, el Señor dijo es bueno y bueno en gran manera. La Biblia muestra cómo Adán y su mujer estaban desnudos, y dice la palabra de Dios, y no se avergonzaban. La vergüenza por la desnudez del cuerpo, por ese orden de expresión mucho más visible de esa sexualidad a través del cuerpo y esas diferencias entre hombre y mujer, porque hacen ese carácter distinto, ¿cierto? Pero a su vez complementario entre hombre y mujer, vino a sentirse esa vergüenza en el hombre. Y cuando yo digo hombre, es la palabra que usa en el contexto bíblico en muchos de sus textos, refiriéndose a la palabra hombre como referirse al ser humano, es decir, al hombre y a la mujer. La vergüenza vino precisamente después del pecado. Cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, ellos no se avergonzaban de su desnudez, pero cuando vino la vergüenza por su desnudez, vino después del pecado. Entonces, el pecado desfiguró ese diseño original de Dios de la sexualidad tan hermosa. La sexualidad Dios la creó hermosa, buena en gran manera, el ser hombre, el ser mujer, una libre expresión, Dios la creó de manera hermosa, esa identidad de ese hombre como varón, esa identidad de la mujer como mujer, y esa expresión de la sexualidad erótica, que es uno de los componentes de la sexualidad del ser humano, y es la expresión sexual erótica, es decir, es la expresión sexual que se da en una pareja. Dios la diseñó para el matrimonio. Entonces nosotros notamos como consecuencia del pecado, el hombre hizo todo lo contrario a lo que Dios estableció. Entonces por eso vino todas las desviaciones sexuales a causa del pecado, pero también una expresión de la sexualidad erótica que Dios diseñó para la pareja en el matrimonio, pues el hombre también tomó esta práctica sexual fuera de él, antes de casarse o estando casados con, digamos, una persona que no sea su esposo o su esposa. Entonces es muy importante entender que el diseño original de Dios fue para bien del hombre. Dios no fue un Dios mojigato al crear la sexualidad, en la pareja exclusivamente para el matrimonio. Realmente tiene un sentido, tiene un propósito con el cual Dios busca que el hombre sea librado. En esto me refiero al ser humano, tanto el hombre como la mujer, sea librado de precisamente de caer en una expresión de la sexualidad tan especial que Dios diseñó, que se revierta a su daño, ¿sí? No solamente de él mismo, sino de otros. Es muy importante entender eso. Cuando nosotros nos damos cuenta y validamos que la sexualidad fue creada por Dios con un propósito especial para el hombre, para la mujer, y la expresión de la sexualidad erótica, Dios la diseñó para una pareja en el matrimonio, entendemos que hay un propósito de Dios en todo esto. Es muy importante que el joven tenga claro estos principios para una vida de pureza sexual. Si nosotros, y bueno, es por el tema del tiempo, pero les voy a dejar una tareita. Si ustedes quieren realmente aprender y quieren llevar una vida de pureza sexual, sean muy juiciosos precisamente en leer Proverbios capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, el capítulo 6 especialmente del verso 20 en adelante, pero bueno, léanse todos los capítulos. Precisamente allí es donde la palabra de Dios muestra el sentido de por qué Dios diseñó la expresión erótica sexual en una pareja y la diseñó para el matrimonio, porque fuera de él trae daños y consecuencias negativas para el ser humano. Resumiéndolo un poco, pero es bueno que usted lo lea y ojalá lo lea en versiones actualizadas de la Biblia para que haya una comprensión mucho más clara de lo que dice el texto, así como Romanos el capítulo 1, es muy importante que lo lea, que lo hacía mención ahora acerca de cómo el pecado llevó a una de esas desviaciones que hoy encontramos de la sexualidad, que no se acogen al modelo original de Dios que tiene que ver con la expresión de la homosexualidad. Es muy importante entonces ver a la luz de la palabra que el Señor habla de unas consecuencias de esa expresión sexual erótica fuera del matrimonio.
Cuando una persona, y bueno, hablando en el plano no solamente de los que somos cristianos, porque a veces creemos que este tema es solamente para cristianos, ¿no? Estos son principios fundamentales de lo que Dios hizo en la sexualidad del ser humano, en la expresión erótica de una relación sexual de pareja para el bienestar del ser humano. Entonces, allí en Proverbios se relata de manera muy, muy clara las consecuencias que trae el que se tengan relaciones sexuales sin estar casado o estando casado con quien no es su esposo o su esposa. Las consecuencias están allí resumidas de manera muy importante y tienen que ver con la pérdida, por ejemplo, de la dignidad. El Señor dice, ¿cómo vas a regar o cómo vas a lanzar, a tirar tu vigor por las calles? Es decir, valórate, es algo que es para ti y para tu esposa, en este caso para los solteros, para quién va a ser tu esposo, para quién va a ser tu esposa, para los jóvenes que están casados o que estamos casados, para quién es nuestro esposo, quién es nuestra esposa, cómo vas a regar tu vigor por las calles, es decir, es el valor que tú tienes, tiene que ver con algo que tú debes apreciar y que cuando tú tienes relaciones sexuales fuera de lo que Dios ha establecido, realmente estás echando a perder algo maravilloso que Dios te ha entregado, tu vigor, tu fuerza. La Biblia habla en estos capítulos de la dignidad que se pierde en este tipo de relaciones que no están dentro de los principios establecidos por Dios. También habla de las consecuencias sobre su cuerpo, sobre su carne, sus huesos gemirán, dice la palabra de Dios. El embarazo no deseado, ¿cierto? Te atarás. Es decir, vas a traer consecuencias a tu vida y no es que un hijo sea un problema. La Biblia dice que los hijos son herencia del Señor, sino que sabemos que a raíz de embarazos no deseados y fuera del matrimonio trae consecuencias aún en la vida de estos niños porque crecen sin un hogar constituido y vemos las consecuencias que esto trae. De hecho, tienen que ver con muchos de los factores predisponentes o que hacen vulnerable a una persona a una confusión sexual. El no criarse, levantarse con un referente de un padre, de una madre, porque es tan importante en la configuración de su identidad como persona, pero también en su identidad sexual. Bueno, es por el tiempo, pero si nosotros lográramos comprender todos los impactos que esto tiene, no solo en la vida de aquel que vive desenfrenadamente su sexualidad, no en el propósito de Dios, sino lo que se lleva por delante, es decir, a otras personas. Con quien tenga esta relación, el producto de esa relación, el resultado, porque la sexualidad desde el diseño de Dios también fue diseñada para la reproducción, no fue su fin central, sino el placer de la pareja. Pero los niveles de impacto de prácticas sexuales fuera de lo establecido por Dios son funestos en un ser humano, no solamente en quien los practica, sino en las personas que pueden verse afectadas a raíz de esa práctica. Entonces es muy importante entender las consecuencias. Proverbios nos detalla estas consecuencias y es muy interesante ver cómo hoy la ciencia, desde la sexología, hay una serie de investigaciones que se han realizado precisamente en torno a develar de qué forma es que el ser humano, hablo hombre y mujer, pueden disfrutar a plenitud su sexualidad erótica. Entonces, algunos planteaban desde los conceptos culturales que la promiscuidad era una forma en la que el hombre podía disfrutar a plenitud su sexualidad. Entonces, los investigadores se trazaron la meta de saber cómo es que el hombre puede, la mujer pueden disfrutar a plenitud su sexualidad. Y las investigaciones que se realizaron con este fin desde muchos países y desde muchas culturas llegaron a las mismas conclusiones. Y las conclusiones que usted nota de estos estudios precisamente es lo que usted encuentra a la luz de la palabra de Dios. En los principios del manejo de la sexualidad desde el propósito de Dios, el diseño de Dios, y encuentra usted precisamente toda una reflexión en torno a lo que Proverbios capítulos 5, 6 y 7 nos está hablando. Los estudios llegaron a una conclusión y dijeron, no, realmente la promiscuidad no es el medio, no es la forma, es decir, relaciones sexuales sin ningunos límites, relaciones sexuales sin ninguno de estos principios. Ellos decían, mire, la promiscuidad no es el medio porque la promiscuidad conlleva, número uno, a que las relaciones sexuales en una pareja se vean solamente genitalizadas, solamente en un plano de satisfacción biológica del deseo sexual, donde en esa promiscuidad no existen vínculos afectivos, compromiso, respeto, y donde muchas de estas personas de prácticas sexuales promiscuas se ven afectados en su valía, en su autoestima, se sienten objetos sexuales, se sienten utilizados, usados en una relación sentimental solo con un interés de una relación coital.
Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué vas a derramar tu vigor así por las calles? ¿Por qué vas a poner tu dignidad como si no valieras nada? Esto es muy importante porque ya lo decía la palabra de Dios. Otro resultado de los estudios es todos los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, en este caso, pues las más complicadas como el VIH, que tiene que ver con una enfermedad que causa la muerte, que tiene alta probabilidad de mortalidad. Entonces, hablaban en los estudios que la promiscuidad precisamente hace que se sea más vulnerable y que se corra el mayor riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual que obviamente va a afectar no solamente la salud del cuerpo, sino toda la salud integral de ese ser humano. Y es importante, como la Biblia ya lo decía, ¿por qué? Porque si tú sigues este libertinaje sexual, en palabras más claras, dice el Señor, va a sufrir tu cuerpo, tu carne y tus huesos gemirán. Eh, Cuando uno tiene la experiencia de ver, aún en la iglesia, y lo hablo desde la experiencia vivida en contexto de iglesia, morir jóvenes por VIH, por una enfermedad SIDA, morir a causa de los estragos que esta enfermedad hace en su cuerpo. Personalmente vi a un joven de la iglesia que era cristiano, sellado, bautizado, servidor de la iglesia, pero en su desenfreno y en su vida de pureza no la vivía realmente para Dios en lo más íntimo, porque la pureza sexual implica una intimidad con Dios, implica un plano de intimidad con Dios y un plano de intimidad exclusivo que Dios diseñó para la relación de pareja, bien sea que tú seas soltero a futuro, para la cual tú te reservas, te guardas, te apartas, te separas desde lo que Dios establece, o siendo ya casado, para la cual cuidas, porque la pureza sexual no solamente es para el soltero, sino para el casado, es independientemente de la condición, si es soltero, si es casado, la condición en que estés. La pureza sexual es un principio de vida cristiana. Entonces, ver a este joven consumido por la enfermedad del SIDA a sus 26 años, él ya se había casado y tenía 2 hijas. Y fue triste ver cómo terminó su vida, su existencia siendo tan joven. Y él decía, por mi desenfreno, por no oír el consejo a tiempo, y es lo que tú lees en Proverbios, por no oír el consejo a tiempo, Dios me mostró cuál era el camino, yo sabía, pero desconocí el consejo de Dios y terminé llevando mi vida a este punto. Y bueno, gracias a Dios él confiesa su pecado y logra restablecer su relación íntima con Dios, porque a veces se viven de apariencias, ¿no? Pero él logra ser claro con Dios en el momento de su muerte. Antes de morir, pues arreglar su vida con Dios, pero algo que me impactaba no era solamente verlo en esa condición, sino que lo que él decía, bueno, yo arreglo mi vida con Dios, yo sé que Él me perdona y puedo irme tranquilo, morir tranquilo, pero el dolor que llevo es saber que mi esposa y mi hija menor quedaron contagiados con la enfermedad. Solamente le pido a Dios que tenga misericordia de ellos. Hemos visto muchos casos y casos de iglesia de jóvenes que conociendo la palabra de Dios no la tuvieron en cuenta. Eso es lo que dice Proverbios y es bueno que usted lo lea. Pero las consecuencias no se dejaron esperar, las consecuencias de las cuales advierte el Señor, y no solo advierte el Señor, sino también la ciencia. Entonces, es doloroso ver este fin y por eso Dios quiere evitarlo. Dios no es un Dios mojigato. Desde el plano sexual, Dios creó la relación sexual íntima, coital, erótica para el matrimonio, porque es la máxima expresión de amor de una pareja y porque es realmente el escenario donde Dios diseñó para que el hombre pueda, hablando del hombre, ser humano, mujer y varón, puedan disfrutar a plenitud su sexualidad erótica. Eso es lo que concluye también el estudio científico. Afirman que realmente el escenario y realmente la condición en que un hombre y una mujer pueden disfrutar a plenitud su sexualidad erótica es en una relación estable. ¿Qué representa en nuestra sociedad? ¿Cuál es la máxima representación en nuestra sociedad de una relación estable? El matrimonio. O sea que el hombre, aún en su ciencia y en su conocimiento, tiene que volver a los principios de Dios. Cuando uno lee los resultados de estos estudios, ve reflejado lo que la palabra de Dios establece acerca de las consecuencias de la inmoralidad. ¿Qué es la fornicación? Toda inmoralidad sexual, toda impureza sexual, toda práctica sexual que se salga de lo que Dios diseñó. Y realmente las consecuencias que la Biblia registra acerca de la fornicación, toda impureza, toda inmoralidad sexual, es lo que los estudios a nivel de sexología
están evidenciando en el ser humano. De hecho, promueven una relación estable, promueven la abstinencia en las personas que no tienen una relación estable de pareja, y es lo que la Biblia habla precisamente. La Biblia nos dice, consérvate puro, huid de la fornicación. Cualquier pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su mismo cuerpo, es decir, esto le acarreará consecuencias que van a quedar en su cuerpo, que van a afectar su mente, que van a afectar su espíritu. Bueno, Dios restaura el espíritu, Dios restaura la mente. Y yo recuerdo una joven que cayó en fornicación, tenía 13 años, y cuando fui a dar esa charla a las adolescentes en esa congregación, al finalizar ella me decía, hermana, yo estoy embarazada, mis padres no lo saben, estuve a punto de abortar, pero he crecido en el contexto de iglesia, he oído la palabra del Señor y decidí pedirle perdón al Señor. Y bueno, ese día tuve una experiencia personal con Dios y me decía, yo decidí y dije, no, voy a pedirle perdón al Señor y voy a enfrentar esta situación. Y cuando yo viví ese momento de altar donde yo le pedía perdón al Señor, yo le decía, Señor, tú haces tantos milagros que yo quisiera pedirte que al levantarme de aquí ya no estuviese embarazada, pero sé que es una consecuencia que tengo que asumir. Pero Dios le dio el valor a esta joven de 13 años para enfrentar la vida. El novio que tenía, era un novio inconverso, le estaba instando era que abortara, pero ella dijo, no, yo no dije, yo me dije, y en lo que he aprendido del Señor, tras de que cometí un pecado, no voy a seguir cometiendo algo peor, que es asesinar. Y enfrentó todo esto, pero me decía de manera curiosa esto, o sea, uno quisiera que Dios lo perdonara y que todo volviera como antes, pero entiendo que debo afrontar las consecuencias de esto, pero que Dios está de mi lado, que si Dios no estuviera de mi lado sería terrible, pero a pesar de que hay consecuencias que debo enfrentar, es satisfactorio y es una paz en mi corazón sentir que Dios está conmigo, que no estoy sola y que voy a salir adelante. Bueno, la consecuencia en ella fue un embarazo no en el momento apropiado, no deseado, pero lo asumió, porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces es importante ver que hay consecuencias de las cuales Dios nos quiere librar y que dentro de ese plano de vivir en una impureza sexual hay muchas consecuencias y algunas son irreversibles. Hemos visto cómo Dios ha sanado, hemos visto testimonios cómo Dios ha sanado a jóvenes del SIDA, pero no todos tienen ese mismo fin. Así que es importante que entiendas que Dios tiene un propósito maravilloso. Si eres un joven soltero, que te conserves puro, que te guardes para esa mujer de tu juventud, como dice la Biblia, esa esposa, esa preciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y que en su amor te recree siempre. Dios precisamente, alguien me decía, pero si Dios hizo algo tan placentero, ¿por qué es tan mojigato? ¿Por qué le puso como tanta regla? No, porque es que Dios lo hizo en una máxima expresión de una relación de pareja en el estado del matrimonio. Tú lo puedes leer en el libro de Cantares. Es una hermosura. Para mí es el mejor manual erótico que pueda existir de una pareja, y es toda esa expresión sexual erótica como Dios la constituyó para el matrimonio. Así que si eres soltero, lo mejor es que tú esperes en Dios, te conserves puro, y si eres casado, que sigas conservando tu pureza en el matrimonio, que sigas cultivando tu relación, porque nada de lo que tú creas que pueda estar fuera de él va a ser beneficioso ni va a ser mucho más grato. De hecho, la ciencia lo reconoce, lo mejor es una relación estable y que más que el matrimonio. Así que a disfrutar a plenitud de esta relación de pareja, esta sexualidad erótica que Dios también nos dio a través de toda esa dimensión sexual del ser humano, pero ya es una expresión en pareja que la diseñó para el matrimonio. Para finalizar y para que entremos, bueno, más que para finalizar, es más para concluir, porque es un tema muy profundo y muy enriquecedor. Quiero concluir con algunas, digamos, riquezas que nos da la palabra de Dios frente a cómo vivir en esa pureza sexual, para que vayámonos entonces a las preguntas y podamos retroalimentar algunas inquietudes que ustedes tengan acerca del tema. Vamos a hacerlo dentro de lo que hemos manejado, porque realmente es un tema amplio, pero pues vamos a tratar de profundizar aquellos aspectos que hayamos tratado en el tema de hoy. Recordemos entonces, la sexualidad es un don de Dios. Dios nos hizo seres sexuados. La sexualidad nos permite en la expresión erótica, ¿sí? De esa expresión erótica, de la sexualidad, Dios la constituyó en la pareja para el matrimonio. Es algo puro, nuestra sexualidad es algo puro, nuestro cuerpo, la expresión de lo que somos en nuestra sexualidad y la expresión erótica sexual de una pareja, Dios la diseñó
algo puro en el matrimonio, es algo de lo que Dios se agrada, por eso dice que el matrimonio se conserve en un estado honroso y el lecho sin mancilla, hablando de que no haya allí prácticas de impureza sexual ni de adulterio, es lo que dice la Biblia, es decir, aún los casados debemos conservar esa pureza sexual en el matrimonio. Bien, y Dios nos da muchísimos recursos para conservar precisamente esa pureza sexual, es con lo que quiero concluir. Eh, Dios nos invita ante todo a evitar la impureza sexual, por eso nos dice huir de la fornicación, es decir, la salida de Dios es huya frente a todo lo que pueda hacerlo caer en la impureza, la pornografía, relaciones que ya se trasladen a un plano donde ya podemos salirnos de ese orden divino. Lo que el Señor nos dice frente a toda impureza sexual es huir de ella. También es importante entender que la decisión de vivir puro nos lleva a mantener una mente pura, porque recuerde que la impureza sexual empieza en el corazón, es lo que dice la palabra de Dios. El pecado está en el corazón del hombre, no está en lo que entra, sino en lo que sale. Entonces debemos cuidar nuestra mente en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que sea de buen nombre, en esto pensar. Entonces hay que tener cuidado de cómo alimentamos nuestra mente, porque como alimentemos nuestra mente, estaremos alimentando nuestro espíritu para vivir en pureza o nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa que nos conduce a la impureza sexual. Alcanzar una conducta santa, léanse Romanos capítulo 8, es muy importante lo que allí se establecen principios, estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque ese es el acto de decisión de vivir en pureza, ceder mi voluntad a la voluntad de Dios y vivir conforme a su palabra. Conocer las leyes de Dios, Gálatas capítulo 5, es un buen texto para que usted estudie en torno a cómo vivir en pureza, alejarse de la impureza sexual, huir de todo lo que sea impuro y mantener sana nuestra mente, segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 y Filipenses capítulo 4, verso 8 y verso 9. Finalmente, lo que expresa David, ese bello salmo que tenemos como muy recurrente para los jóvenes, el Salmo 119, de pronto usted va a decir, ay hermana, nos va a poner a estudiar todo el Salmo 119, espectacular que lo estudies, es un salmo de riqueza para vivir en pureza, porque está trazando el operar de la palabra de Dios en nosotros. Quiero concluir ahí, Salmo capítulo 119, verso 9 al verso 12, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No se trata solamente de cómo podemos mantener la pureza si ya somos puros, sino que aunque hayas caído en impureza sexual, Dios te puede hacer puro. Hoy, claro, si estás viviendo impureza sexual, si has caído en alguna situación de impureza sexual, Dios hoy puede hacerte un hombre y una mujer pura. No importa tu pasado, es el pacto que tú haces con Dios, el pacto que haces de vivir en esa pureza sexual y Dios puede restaurar, limpiar y sanar tu vida hoy para que tú vivas en pureza sexual. Es que ya caí en fornicación, ya hice esto, la pornografía, no importa en qué condición estés, pero Dios, si tú cedes tu voluntad a Dios y dejas que Dios haga esa intervención divina en tu corazón y estás dispuesto a vivir en pureza, Dios puede hacerte hoy un hombre y una mujer pura. Vuelvo a retomar el texto para terminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La palabra de Dios en el corazón hace que nazcamos de nuevo, hace que vivamos una nueva vida y que podamos ser guardados de pecar contra Él. Así que consérvate puro para Dios y si has caído en impureza, hay un Dios que te restaura, que te sana y que te lleva a vivir en pureza sexual. Bien, hermano Ever, continuemos entonces con las preguntas. Ellas. Hay una pregunta que tiene que ver, dice, Dios les bendiga, ¿es correcto que un joven soltero tenga una educación sexual para la vida conyugal? Plenamente correcto, correcto, acertado. La educación sexual debe darse desde el vientre, desde que el niño está en el vientre, desde que nace. Porque digo desde el vientre, porque a veces cuando no se sabe si es niño o niña es muy bueno tratarlo como bebé. Así los papás anhelen una niña, no es conveniente que le estén llamando niña sin saber si realmente lo es, porque esto ya va construyendo una noción de identidad aún desde el vientre de la madre. Entonces la educación sexual es necesaria y en eso estamos graves, porque lamentablemente a raíz del tabú y el mito hemos crecido con unos conceptos errados de la sexualidad, donde aún esto hace que se configure una vulnerabilidad para una dificultad en su identidad sexual o en su orientación sexual. Aquella persona
persona que termina en algún problema de identidad sexual, no sintiéndose en el cuerpo que debe estar, queriendo ser del sexo contrario, así como aquellos que tienen una orientación sexual hacia el mismo sexo, todo esto se construye también a través de las experiencias tempranas y de la deformidad que el pecado le ha dado a la sexualidad. Así que la educación sexual desde los principios divinos, porque hay una educación sexual que tiene unos principios aún no científicos, sino desde una ideología. Ojo con la ideología de género, que no es ciencia, es una forma de pensamiento, y es lo que ha atravesado muchas formas de educación sexual, lamentablemente, hoy por hoy, y que hacen desfigurar la sexualidad que Dios creó para honra, para placer, como decía el hermano Eber, para disfrute del hombre, la ha desfigurado para la destrucción de sí mismo, aún de su propia identidad. Así que es importante que la educación sexual, pues la que tengamos, sea basada en los principios cristianos. Es muy importante que los solteros se animen, y que es que excelente, y felicito al Comité de Conquistadores Pentecostales del Distrito 9 por generar estos espacios donde podamos aprender realmente del que nos creó y nos hizo y diseñó la sexualidad, el propósito, porque es realmente preciosísima. Así que es importante que los solteros se animen a aprender precisamente en el plano de la sexualidad de una pareja. Muchos se casan con conceptos cerrados, con experiencias traumáticas, por ejemplo, de abuso, que van a enmarcar en cierta manera su experiencia de vida sexual en pareja. Y por eso muchas parejas requieren consejería o ayuda hasta profesional, porque realmente como seres humanos vivimos en un medio que nos ha impactado de muchas maneras, pero qué bendición tener la palabra de Dios, y qué bendición tener todos estos recursos de ayuda que Dios nos provee para poder vivir una sexualidad sana en el propósito de Dios. Así que la educación sexual es importante en todos los aspectos de la vida, y en la vida soltera y de casados ya también es muy necesaria. Hay otra pregunta. Bien, algunos preguntan frente a la vida sexual, si una pareja que lleva tiempo juntos, pero cuando una pareja que lleva tiempo juntos, que han compartido un tiempo prudente y se conocen lo suficiente para determinar que en futuro próximo serán esposos y esposa, o en el caso de una pareja comprometida. Aquí no, pues no es clara la pregunta, pero lo que infiero es si es válido tener relaciones sexuales una pareja que ya está comprometida o que se conocen y llevan mucho tiempo juntos, es lo que infiero. Me disculpa el que la hizo, porque pues realmente solamente estoy tomando el referente que nos envían, pero lo que Dios ha establecido es que la relación sexual erótica es para el matrimonio, una relación que Dios construyó, como le decía el hermano Eber, desde el origen. El Señor, cuando hizo a la mujer, a Adán la vio hermosísima y dijo: parte de mí, de mi carne, de mis huesos. Y el Señor dice: por tanto, por esta razón, por el amor, por esta atracción, por el amor, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer. En el caso de la mujer, se unirá a ese hombre, a su marido, ¿sí? A su esposo, y serán una sola carne. Dios establece allí esa unidad en todo el sentido de la construcción de vida pareja, pero también la sexualidad erótica de la pareja representa la unidad del matrimonio, y es exclusivo en el matrimonio desde el orden divino, ¿sí? Que un joven y una joven puedan tener relaciones sexuales, eso está a su libre decisión, pero si quieren hacerlo en la voluntad de Dios, no deberían hacerlo, porque ya están cometiendo fornicación, una impureza sexual. No hay en una relación de no casados, así ya estén comprometidos, no son casados, y ese compromiso en el noviazgo es temporal, es decir, se puede romper a cualquier momento. En el matrimonio es un compromiso de una relación estable, ¿sí? Que se fundamenta en ese compromiso. Así que es importante ver a la luz de la palabra de Dios que ni siquiera una relación de muchos años, ni el estar comprometidos para casarse. Algunas parejas, uno oye de la iglesia en experiencia de acompañar algunos procesos de jóvenes de iglesia: hermana, es que nosotros decidimos ensayar antes para ver si éramos compatibles sexualmente. No, tú no necesitas ensayarlo. La sexualidad de la pareja y la misma relación de la pareja se construye. Esto no se trata de compatibilidades previas y vamos a ensayarlo todo a ver si nos va a funcionar. No se trata de un acto de amor en el cual se construye una relación a diario desde la voluntad de cada de esos seres que se han unido, y la sexualidad se construye. Cada relación sexual de una pareja casada es única, es exclusiva. Así que es muy importante entenderlo del propósito de Dios. Lo hago así como a vuelo rápido, pero Hermana Carolina, señor. me permite, yo quisiera compartir allí al hermano que hace esta pregunta, Perfecto. mientras la hermana va analizando allí otras inquietudes.
me ha parecido muy propicio lo que la palabra de Dios nos menciona de Cantares, ¿cierto? Ahí entre la ley y los profetas está ese maravilloso libro de los Cantares, y el versículo 7 del capítulo 2 de Cantares nos habla: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las siervas del campo, que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Las gacelas y las siervas eran un símbolo de pasión y son animales muy ligeros. Y es una metáfora que nos muestra allí la palabra de Dios, y es que el mensaje es que la experiencia sexual o de hacer el amor es demasiado poderosa y es a veces hasta imposible de controlar cuando se despierta y se desata. Entonces, no es bueno despertarla. No es bueno despertarla hasta que los amantes estén listos y preparados en un compromiso para entregarse a una vida sexual. Entonces nos invita a protegernos, porque si usted se suelta y desata eso, va a ser como una gacela o como una cierva que corre apresurada, y ya usted va a querer controlarla y domarla, y va a ser imposible. Entonces no la despierte, no despierte ese amor hasta que quiera y hasta que podamos estar en ese compromiso del matrimonio. Para proteger entonces el placer, debemos nosotros refrenarlo hasta el momento adecuado, refrenarlo. Entonces, no es esas experiencias que se tengan antes del matrimonio, de ese límite que uno ha puesto antes del matrimonio, no es bueno, no es bueno, porque nos traerán grandes y catastróficos resultados. Hermana Carolina. Muy bien, excelente, pastor, qué bien. Bueno, no sé si tendremos otro espacio para ampliar un rango de explicación, pero hay que entender que la relación sexual no solamente involucra el acto de penetración, pene y vagina, voy a hablar muy claro, porque algunos creen que si no pasa eso, no pasó nada, pero la relación sexual conlleva todo tipo de caricias eróticas. Y bueno, ahí sí habría que abordar otros temas muy interesantes que, bueno, ahí lo dejo en el... No, hermana Carolina, es que Parece lo que parece. es que precisamente estaba hablando con la hermana, ¿no? Que hay que tenerla aquí otro lunes más, otro par de lunes más, que nos pueda acompañar dentro de su apretada agenda, que pueda estar con nosotros para seguir compartiendo, hermana. Pero yo creo que podemos robarle otro ratico a usted, por favor. Listo, gracias, hermano. Tenemos cerca de 400 dispositivos aquí conectados. Entenderás, son casi 1000 personas aquí escuchando, hermana. Bueno, estamos hablando de lo maravilloso que Dios creó, así que no nos avergüenza hablar de la sexualidad, porque a Dios no le avergonzó crearla, pero en el propósito de Dios. Lo demás sí, la revierte, la desfigura, y es lo que queremos precisamente dar a conocer, porque muchos hemos crecido con una visión de la sexualidad lamentablemente desfigurada. Gloria al Señor por la palabra, amén. Bien, aquí hay otra que quiero responder, no sé ya por el tiempo si será la última, ya el hermano nos dirá. Dice, ¿cómo explicar a la luz de la palabra que tener relaciones sexuales no es lo indicado? Bueno, me imagino, no es que tener relaciones sexuales no sea lo indicado, porque Dios nos hizo con esa expresión de la sexualidad erótica. Sí, no es adecuado tenerlas fuera del matrimonio, sea sin estar casado o estando casado con una persona que no sea tu esposo o tu esposa. Vámonos a la palabra de Dios, porque es lo que quieren tener como recurso bíblico. Vamos a darles algunos textos bíblicos que hablan precisamente de esa concepción divina, del por qué Él reservó esa expresión sexual erótica para el matrimonio. Primera de Corintios, el capítulo 6, verso 19 y 20 nos da un principio fundamental que tiene que ver con nuestra dimensión espiritual también en todo nuestro ser. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, pertenecemos a Dios y Dios nos ha orientado de cómo cuidar y vivir nuestra sexualidad. Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Lo que hacemos con nuestro cuerpo honra o deshonra a Dios. Es muy importante esto, es un principio de la palabra. Pablo por eso dice, tomaré mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo que son templo de Dios, y los entregaré a una ramera.
porque si me uno a una ramera, me uno a ella y seré una sola carne. Mire, es algo que Dios dejó para el matrimonio, no en otro orden de relación. Y la fornicación, dice la palabra de Dios, huid de la fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Hay unas consecuencias que, bueno, ojalá en las próximas pudiéramos verlas más ampliamente. Quiero darles otros textos de la palabra de Dios que nos hablan precisamente de esto. Y es Proverbios capítulo 5. Acuérdense de estudiar, si vamos a seguir con esta temática, estos 3 capítulos de Proverbios 5, 6 y 7. Dice, bebe el agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y habla entonces de esa relación de la mujer de tu juventud, del matrimonio, reservada para esa relación, no para fuera de esta relación. Es muy importante. También dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 7, que también es un texto guía en esta parte, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice el apóstol Pablo, bueno es para el hombre no tocar mujer. Igual aplica para la mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. Es decir, toda relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. ¿Sí? Es inmoralidad sexual. Antes de casarse o estando casado, no con su esposa, no con su esposo, ya es una inmoralidad. Y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Y bueno, aquí hay una explicación hermosa que si podemos tener más tiempo, pues ya responderíamos las preguntas de los hermanos casados y hablaríamos más de esta relación del matrimonio. Bien. La Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Todo lo que está dentro de un plano de la práctica sexual que no está establecida en el matrimonio como Dios lo estableció. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, es decir, a la impureza sexual, porque el deseo sexual es muy natural y Dios lo diseñó para el matrimonio, a la impureza sexual, a la fornicación, es lo que traduce la palabra fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 13, verso 4, que también sería muy oportuno cuando tengamos el espacio de ampliarlo en cuanto a la relación matrimonial, porque puede caerse en impureza sexual en la relación matrimonial, sí. Y es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Creo que responde un poco a alguna de las preguntas que hicieron, si en una relación sexual de pareja ya casada se puede hacer de todo. Sea el matrimonio honroso en todos, es decir, el matrimonio hay que tenerlo en un estado honroso de acuerdo al diseño de Dios. Y el hecho matrimonial, es decir, cama, en la relación sexual sin mancilla, porque a los inmorales, dice la otra traducción de la Biblia que usamos comúnmente, la versión 60, los fornicarios, y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, un lecho matrimonial, una pareja casada puede cometer una impureza sexual, puede tener una práctica que esté denotada dentro de la impureza sexual y que tenga que ver aún con el adulterio, claro que sí. Y de eso pues hablaremos entonces en otro momento, porque hay que tener un contexto para poder explicar muchas otras cosas. No sé si tenemos un tiempito más para una última. Hermano Ever, ¿qué me dice? Hola, Carolina, yo veo que esto está súper interesante. Por acá nos siguen llegando inquietudes, muchísimos interrogantes. Yo aquí estoy con mi esposa, esta es mi secretaria, está aquí pendiente de los mensajes y están llegando muchísimas preguntas. Bueno, si usted nos lo permite, dentro de su tiempito, hermana, si nos puede compartir una respuesta más, ¿no? A algún interrogante, y ya nos vamos a agendar para otro lunes para generar otro encuentro más, hermana Carolina, si a usted le parece. Claro que sí, hermano Ever, para eso estamos, sí, estamos dispuestos. Bueno, vamos entonces con una pregunta que también pues pienso que podemos abarcar en este tiempito y tiene que ver precisamente con, bueno, las de pareja las reservamos porque hay que ampliar una explicación para poder dar mayor luces a los que son preguntas relacionadas a la pareja. Creo que, bueno, ahí respondimos varias con los textos de la palabra. El tema de la masturbación. Es muy importante entender que
La Biblia no denota ni usa esta expresión, ni es uno de los pecados que clasifique, como decir a la fornicación, el adulterio, las borracheras, la maledicencia. Dígame, hermana, ¿en dónde aparece la palabra masturbación? Pero sí es importante que veamos algo a la luz de la palabra de Dios que nos da como principios para poder revisar ese tema de la masturbación. Es natural dentro de la fase de la infancia y de la adolescencia que haya una expresión de exploración de nuestra sexualidad erótica en el desarrollo de nuestras zonas erógenas. La zona más erógena eh, tiene que ver con nuestros genitales precisamente. Entonces es muy natural dentro de lo que Dios hizo que al tocar estas zonas pues se genere placer, porque precisamente fueron diseñadas por Dios para disfrutar una relación de pareja. Ahí es donde empieza a haber una ruptura. Porque cuando tú caes en una práctica de masturbación, es decir, que sea malo que sientas placer al tocar tus genitales, eso es totalmente natural, pero ojo, tú tienes que direccionar eso en el propósito de lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias en todos los órdenes. Y lo vemos a la luz de la palabra cuando el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Otra versión dice, yo puedo ser libre de hacer muchas cosas, pero ojo, cuando esas cosas que tú haces te entran a dominar, ya estás en un plano de pecado. Y cuando esa práctica de masturbación viene en la vida del joven, tanto soltero como casado, porque cuando se practica de soltero, créeme que si eso no se resuelve, va a seguir de casado. Entonces, esa es una de las consecuencias. La masturbación viene entonces a ser una práctica que domina al hombre o domina a la mujer y hace que se desvíe el propósito original de Dios en su expresión sexual erótica. Consecuencias a nivel espiritual, la persona que cae en la práctica de la masturbación siente que no agrada a Dios, obviamente su conciencia se ve afectada, porque aún caer en una práctica de masturbación es algo que entra a dominar a la persona y normalmente la práctica de masturbación lo conlleva a otras prácticas donde ya entra a ser dominado por sus deseos y ya su naturaleza pecaminosa se despierta y entra a ser dominado y ahí es donde hay el pecado. Normalmente la masturbación, una práctica de masturbación quiere decir que ya no es una fase de exploración, ya es una práctica que busca una satisfacción personal del placer sexual erótico que conlleva a que la persona tenga una necesidad de ampliar ese espectro. ¿Hacia dónde lo amplía normalmente en prácticas de masturbación? Hacia la pornografía. Y pues la palabra fornicación viene precisamente de porneia, de toda esa parte sexual gráfica, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que es algo que puede entrar a dominarlo y conducirlo a pecar en otras prácticas de impureza, ¿sí? Eso dentro del plano espiritual. Dentro del plano físico, cuando una persona se masturba, sea un hombre o una mujer, dependiendo del objeto que utilice, sea hombre o mujer, aún la misma mano o el objeto que utilice, conlleva a que su cuerpo se adapte a una forma de sentir el placer sexual en su órgano genital. No es lo mismo, por ejemplo, la presión de una mano, ¿sí? A lo que es una presión, digamos, dentro de la sexualidad erótica del coito de una vagina. Normalmente las personas que caen en prácticas de masturbación, lo hablo ya desde el cuerpo y lo hablo como sexóloga clínica, son personas que afectan la forma de su respuesta sexual natural. Y cuando entran a una relación de pareja, normalmente esas personas requieren tratamiento psicológico, sexológico, médico, sexológico y algunos psiquiátrico, sexológico. ¿Por qué? Porque tenemos que reeducar a esa persona en su cuerpo, porque la persona normalmente, en el caso del hombre, no siente el mismo placer que sentía con su mano, o la mujer no siente el mismo placer con el pene del hombre porque usaba objetos y su cuerpo se adaptó a eso. Entonces uno encuentra parejas ya casadas, estoy hablando de nuestro contexto de iglesia, no solamente fuera de nuestro, porque también obviamente estas son las consecuencias desde los estudios de sexología de una práctica masturbatoria. Y es que las personas pueden afectar necesariamente su relación y expresión sexual ya en una vida de pareja. Ojo, la vida de pareja, la que Dios diseñó. Entonces muchas personas entran en tratamiento porque aunque tienen una relación coital con su pareja,
no sienten la misma satisfacción y tienen que terminar masturbándose, no sienten más placer masturbando. Entonces eso va a afectar la sexualidad de la misma persona, va a afectar la expresión sexual erótica de la pareja porque condicionó su práctica sexual en otro orden. No es saludable, no es sano. Y por eso la palabra de Dios dice, ojo con lo que no conviene, no solamente si es pecado o no pecado, bueno o malo, sino con lo que conviene y lo que no conviene, lo que edifica y lo que no edifica, porque eso que no conviene y que no edifica en un momento dado me puede conducir a un pecado mayor, ¿sí? Entonces es muy importante esto. No es saludable y ahí es donde los jóvenes que tienen esas prácticas pues deben buscar la ayuda porque la ayuda se debe brindar en el orden espiritual, pero también muchas veces en el orden profesional, dependiendo en qué nivel esté esa práctica de masturbación. Para algunos, la masturbación los conduce a la adicción al sexo, por ejemplo, como encontramos expresiones de adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicciones a unas prácticas sexuales con objetos o a la misma masturbación manual, donde uno encuentra jóvenes que hasta durante varias veces al día se masturban. Entonces, esto puede traer graves consecuencias desde lo espiritual, físico, mental, psicológico y en la posibilidad de una plenitud de expresión sexual de la pareja cuando ya se case o si ya está casado, pues va a haber comprometida su relación sexual de pareja. Espero haber contestado de manera breve el tema de la masturbación, aunque lo podemos retomar porque sería necesario en otro momento. ¿Listo, mi hermano Ever? Y a todos los jóvenes.